Hay que escribir los nombres. Nombre, apellido por el chat del Zoom. Ok, jóvenes, vamos a empezar. Vamos a trabajar con el libro. Ya, muy bien. Esto está en la página 18. Página 18 del libro. Estamos continuando con el mismo tema de la tabla de frecuencia. Recuerda que en la clase anterior solamente hemos conocido 5 tipos de frecuencias. Está la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada. Simbólicamente sabemos, ¿no? La F minúscula, frecuencia absoluta, la F mayúscula, frecuencia absoluta acumulada, la H minúscula es la frecuencia relativa, la H mayúscula viene a ser la frecuencia relativa acumulada y la H minúscula con el porcentaje significa frecuencia relativa porcentual. Eso es lo que hemos visto en la clase anterior. Cada una de estas frecuencias tiene su propia forma de desarrollarlo. ¿Ya? Entonces, como ya hemos conocido esto, ahora vamos a resolver este cuadrito. Hacer un poco más que dice, ustedes lo tienen en la página 18, el libro de matemática. Dice acá, situación significativa B. Una compañía encuesta a su personal para saber cuál es su deporte favorito y así organizar su campeonato de aniversario. En la siguiente tabla de distribución de frecuencia se muestran algunos resultados de la encuesta. Acá está la tabla. En deportes tenemos fútbol, básquet, natación, tenis. Tenemos un total de trabajadores que son 60, pero solamente en algunos está ubicado los números. Miren. Por ejemplo, acá me dice, este de acá, F minúscula, se llama frecuencia absoluta. Quiere decir que 25 trabajadores dijeron que tienen como deporte favorito al fútbol y 12 trabajadores dijeron que les gusta como deporte favorito tenis. Tengo una frecuencia relativa de 0,1. Tengo el total, que también es 1. Sabes que si se suma todo esto, tiene que salir 1. Y si se suma todo eso, tiene que salir 100. Ya te habrás dado cuenta que falta datos. Mira, falta datos, faltan números. Entonces, mediante algunas operaciones matemáticas, vamos a encontrar esos datos que faltan, esos números que faltan. A ver, la pregunta es lo siguiente. Completa la tabla y determina cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Ya, o sea, me pide primero completar la tabla, o sea, rellenar todo lo que falta. Luego me pide cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito. Para eso, ubico básquet, acá está. O sea, me está pidiendo cuánto o qué número será acá. No lo sé, todavía no lo sé. La pregunta B dice, ¿qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? ¿Qué porcentaje? Como ustedes observarán, en esta columna de porcentaje no tengo ningún dato. Solamente me está dando el total. Entonces, vamos a
a poner simbólicamente cómo se llama cada cuadrito, cada cuadro de cada frecuencia. Como profe, así ve. Por ejemplo, este de acá es F1. ¿Se acuerdan, no? Ahí está. ¿Cuánto vale? Vale 25. Voy a encontrar F2. Porque no lo tengo, pues. Eso es lo que voy a encontrar. El que le sigue sería F3. Tampoco lo tengo, está vacío. Tengo el dato F4, que es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Este es F4. Y esto viene a ser el total, pues. El 60 viene a ser el total. En esta columna también voy a poner simbólicamente, esto sería H1, que significa la frecuencia relativa. No lo tengo, miren, está en blanco, no lo tengo, lo voy a calcular también. Esto sería H2. Me falta también el H2. Lo que sí conozco es el H3. Ahí está. El H3 sí conozco, vale 0,1, ahí está. Y tampoco no conozco el H4. Está en blanco, no lo conozco. Y esto sería el total. El que le sigue, bueno, sería pues la frecuencia relativa 1 porcentual. Acá sí no conozco ningún dato, está en blanco todo. Pero primero estoy poniendo simbólicamente para poder resolver. Bueno, acá sería H2. Acá sería H2, o sea, frecuencia relativa porcentual número 2. Luego sería la frecuencia relativa porcentual número 3. El siguiente sería la frecuencia relativa porcentual número 4. Ahora sí. A ver, voy a analizar. Voy a calcular el H1. ¿Cómo se calcula H1? ¿Te acuerdas o no? Acá voy a poner primer procedimiento. El H1 se calcula, jóvenes, mediante una división, dice. El H1 es igual a la frecuencia absoluta 1 dividido entre el total, que es 60. Así se encuentra el H1. Entonces, ya reemplazamos. H1 es lo que voy a encontrar. Es igual a la frecuencia absoluta 1. Frecuencia absoluta. ¿Cuánto vale frecuencia absoluta 1? Ahí está en la tabla. ¿Cuánto vale? 25, profesor. Claro, vale 25. Voy a poner acá. 25 entre 60. A ver, utiliza tu calculadora. ¿Cuánto sale 25 entre 60? ¿Cuánto sale eso? ¿Está? ¿Ya utilizaste tu calculadora? ¿Cuánto sale? Profesor, me sale 0,41. 0,41. 0,41 dice sale. A ver, yo voy a utilizar porque me estás dando un dato de repente, no me lo quieres decir todo. A ver, voy a dividir en mi calculadora. 25 entre 60. Exactamente te sale 0,416. O sea, tú tienes que decir todo lo que te salga en tu calculadora. Todo lo que tú veas. Y así sucesivamente. Pero ojo, profesor, ¿hasta qué número voy a poner? Mira, tú en la frecuencia relativa ya tienes un dato que te está dando en números decimales. Tienes acá el 0,1. Solamente está poniendo un número decimal. Entonces la respuesta de la frecuencia relativa 1 solamente va a ir un decimal, o sea, hasta el 0,4. Lo estoy redondeando, hasta ahí solamente. Pero observamos quién está a su costado de ese 4. El 1, profesor. El 1. Por lo tanto, si es 1, ese 4 no va a cambiar. Sigue siendo 0,4. O sea, acá serías la frecuencia relativa 1 sería 0,4. Ahí está. Entonces, el primer número acá sería 0,4. ¿Qué hubiese pasado, profesor, si ese número 1 que está al costado del 4 hubiese sido un 5, hubiese sido un 6, un 7?
F4 hubiese sido 5, porque se hubiese redondeado, ¿ya? Entonces, eso hubiera pasado. Si este 1 hubiese sido un 5, un 6, un 7, acá ya no hubiese sido 0,4, hubiera sido 0,5. Ya, muy bien, ya está. Mira, ojo, ya estamos rellenando ya la tabla ya. Ya le estamos rellenando. Esto está en la página 18. No se olviden, página 18. Ahora, si yo quisiera encontrar, jóvenes, si yo quisiera encontrar H2, simplemente no voy a poder calcular H2. ¿Por qué? Porque para calcular H2, yo necesito conocer esta frecuencia absoluta. No lo conozco. Por lo tanto, me paso el H3. En el H3 sí conozco algo, que tengo la frecuencia relativa. Me faltaría solamente encontrar F3. Ah, entonces vamos a trabajar entonces con el H3. A ver, por acá. Por acá sería H3, o sea, la frecuencia relativa número 3, H3, es igual a la frecuencia absoluta acumulada, que también viene a ser la F3, dividido entre 60. Esto es para encontrar la frecuencia relativa, pero también me sirve para encontrar la frecuencia absoluta. 3. ¿Por qué? Porque H3, ¿cuánto vale en tu tabla? ¿Cuánto vale H3 en tu tabla? 0,1. Claro, 0,1. pues, vale 0,1. Entonces acá reemplazamos H3, ya le pongo acá arriba, al costado, debajo de eso, 0,1. Ahí está. Es igual a F3, a la frecuencia absoluta, dividido entre 3. Pero ya no le pongo dividido entre 60. ¿Por qué? Porque lo que está dividiendo ese 60 va a pasar a multiplicar. O sea, este 60 multiplica a ese H3. O sea, acá va a ser entonces 0,1 multiplicado por 60. ¿Y qué me dice tu calculadora? ¿Cuánto sale la multiplicación de 60 por 0,1? Y eso sería el valor de F3. Saldría 6, profesor. Claro, sale 6. Entonces ya tenemos el valor de la frecuencia absoluta número 3. Pongo en la tabla entonces, esto vale 6. Ahí está, ven. Esto vale 6. Entonces, se puede calcular ahora este cuadro vacío. ¿Por qué se puede calcular ahora? ¿Por qué? Porque mira, ¿cuánto tiene que sumar todos los números? ¿Cuánto tiene que sumar todos los números? ¿Ah? ¿Tiene que sumar cuánto? ¿Cuánto es el total de trabajadores? ¿Cuánto es el total de trabajadores? Acá está, ve. ¿Cuánto es? Total, ¿cuánto 60, es? 60. Quiere decir que la suma de 25 más este que está en vacío, pero sí sé que es F2, más 6, más 12 es igual a 60. Cuando nosotros sumamos todo esto e igualamos a 60, vamos a encontrar cuánto vale este vacío de acá. A ver, comprobemos, a ver. Estoy diciendo que vamos a sumar 25 más el cuadro vacío que representa F2, la frecuencia F2, frecuencia acumulada F2, más F3, pero F3 vale 6, más F4, pero F4 vale 12. Todo esto me tiene que salir un total de 60. Profesor, ¿por qué 60? Porque el total es 60. Y esto, si yo lo sumo todo, me tiene que salir 60. Entonces, si se suma los números 25, 6 y 12, ¿cuánto te sale? Te va a salir, a ver, acá es 18, 18, 30, 43, ¿correcto? ¿Sí? Te sale 43. Ojo, ¿ah? 25 más 6 más 12 sale 43. Al costado lo escribo F2. Ahí está, frecuencia absoluta F2. Es igual a 60.
Este 43 pasa al otro lado a restar al 60. Entonces vamos a tener que F2 es igual a 60 menos 43. ¿Y cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esa resta? 17, profesor. 17, correcto. Quiere decir que la frecuencia absoluta 2 vale 17. Ah, entonces lo escribo acá. Ahí está, ¿ves? 17. Entonces, ahora sí ya puede encontrar cuánto vale la frecuencia relativa número 2. Y también puede encontrar la frecuencia relativa número 4. Aunque el 4 ya tenía un valor 12. Mejor hubiese calculado. No, pero no importa, nunca es tarde. Vamos a resolver ahora. Vamos a encontrar ahora la frecuencia relativa número 2. ¿Cómo se calcula eso, profe? Así pues, la frecuencia relativa número 2, recuerda que viene a ser de la división. ¿Qué? F2 sobre 60. ¿Cuánto vale F2? 17. 17. Entonces pongo acá 17 sobre 60. ¿Y cuánto sale esa división? A ver, dímelo. ¿Cuánto sale? Frecuencia relativa 2 es igual a... ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? Profesor, Dímelo. salió 0,28, 33, 33, 33, 3. Listo, así salió, dice. Ya, miren, así va a salir. Un montón de 3. Pero como ya tenemos ya dos datos ahí, dos números decimales ahí, y todos los números decimales tienen un número decimal. Acá es 0,4 y aquí 0,1. Entonces, esta respuesta, por más que tenga un montón, solamente va a tener un número decimal. O sea, voy a coger o voy a agarrar el 0,2 hasta ahí. Pero antes de escribir, tengo que observar quién está al costado de 2. ¿Qué número es? El 8, profesor. El 8. Si está el 8, hemos dicho que se va a redondear ese 2. Ese 2 ya no va a ser 2. Ahora, ¿cuánto será? 5, profesor. 5. ¿Cómo que 5? Se redondea a un número más 1. Solamente sería 3. 0,3. Ya va a ser 0,3. Este 0,3 lo escribo en la frecuencia relativa número 2. Acá sería 0,3. Muy bien. La frecuencia relativa número 4 también se va a resolver de esa manera. A ver, voy a pasarme por acá. No, pero sin tapar lo demás. A ver. Vamos a resolverlo. Ahora sí. Frecuencia relativa número 4. Sabemos que la frecuencia relativa número 4 viene a ser o se va a calcular mediante la división de la frecuencia absoluta 4 dividido entre 60. Ahí está. Reemplazamos los datos. La frecuencia relativa número 4 sería igual a la frecuencia absoluta 4. ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta 4? 12. 12. Claro, vale 12. Pongo 12 dividido entre 60. ¿Y cuánto sale ahí la división? A ver, díctame. ¿Cuánto te salió en tu calculadora? 2,0. ¿Cuánto? 2,2. 0,2. 0,2. Ya, te sale acá exacto. Ya no tiene más números decimales. Ah, entonces ponemos acá en la tabla que la frecuencia relativa a 4 vale 0,2. Ahí está. Miren. Ahora sí, ahí está la operación. Espero que hayas tomado apunte cómo se resuelve. Y miren, ya tenemos ya rellenado la columna de la frecuencia absoluta. Ya sé que este es 25, 25 fulbo, 17 gustan de básquet, 6 gustan de natación, 12 de tenis. Sumado todo esto sale 60. Tenemos también los datos de la frecuencia relativa. 0,4
que representa fútbol, 0,3 que representa básquet, 0,1 que representa natación y 0,2 representa tenis. También sabemos que 0,4 más 0,3 más 0,1 más 0,2 es igual a 1. Es igual a 1. Me faltaría ahora calcular esta columna. A ver, esta columna va a salir de una multiplicación. A ver, vamos a ver, ¿dónde lo puedo desarrollar? A ver, lo voy a desarrollar al costado. Ahí, para que se den cuenta. Observando lo que tenemos que hacer acá. A ver, frecuencia relativa porcentual número 1. Se va a calcular multiplicando la frecuencia relativa 1 multiplicado por el 100%. A ver, reemplazamos los datos. La frecuencia relativa porcentual número 1 va a ser igual a... ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 1? ¿Cuánto vale? ¿Qué dice la tabla? ¿Cuánto vale? 0,4. Claro, pues vale 0,4. Ponemos acá 0,4 multiplicado por 100%. A ver, ¿qué dice tu calculadora? Solamente multiplica tú 0,4 por 100. ¿Cuánto 40. sale? Sale 40, claro. Entonces, la frecuencia relativa porcentual número 1 es igual a 40. Y ahí al costadito lo ponemos el porcentaje, 40%. Entonces escribimos acá, la frecuencia relativa porcentual número 1 vale 40. Ahí está. 40. Ahí está. Continuamos. Ahora la frecuencia relativa porcentual número 2. Esto también va a salir de una multiplicación de la frecuencia relativa 2 multiplicado por el 100%. A ver, te pregunto ahora, ¿cuánto vale la frecuencia relativa número 2? ¿Cuánto vale la frecuencia relativa número 2? 0,3. Claro, pues 0,3 multiplicado por el 100%. A ver, multiplícalo, ¿cuánto sale? Sale 30, profesor. Claro, sale 30. Entonces, multiplicado estos dos números sale 30, pero le agregamos el porcentaje, 30%. Y acá lo ponemos, 30%. Entonces ya te diste cuenta cómo sale, ¿sí? Ya te diste cuenta cuál es el desarrollo, cómo tiene que salir. Ahora, H3, que significa la frecuencia relativa porcentual número 3, sabemos que va a venir de una multiplicación de la frecuencia relativa multiplicado por 100%. Reemplazamos los datos. Acá es, yo sé que de repente debe ser mucho, pero de esa manera se aprende. ¿No? Frecuencia relativa número 3 es igual. ¿Cuánto vale frecuencia relativa número 3? 0,1. Claro, vale 0,1. Ponemos ahí 0,1 multiplicado por 100. ¿Cuánto sale? 10, profesor. Claro, vale 10%. Entonces acá ponemos solamente 10%. Ese 10 lo ponemos en la tabla. Ahí está, lo estoy escribiendo. 10%. Y finalmente, ya para concluir, para rellenar toda esa tabla, vamos a calcular la frecuencia relativa porcentual número 4, que viene a ser de la multiplicación de la frecuencia relativa 4 multiplicado por el 100%. A ver, vamos a reemplazarlo. Ya terminamos ya. Entonces, frecuencia relativa porcentual número 4 va a ser igual a la multiplicación. ¿Cuánto vale la frecuencia relativa 4? 0,2. Muy bien, vale 0,2. Ponemos acá 0,2 multiplicado por 100. ¿Cuánto te sale? ¿Qué dice tu calculadora? ¿Cuánto sale? 20, profesor.
Sale 20, correcto, pero vamos a poner 20%. Ahí está. 20%. Entonces acá ponemos 20. Muy bien, ya está. Miremos ahora la tabla. Miremos la tabla y ahí está. Qué bonito se ve cuando ya está rellenado todo. También en esta última columna la suma tiene que salir 100. A ver, sumemos 40 más 30, 70, 70 más 10, 80, 80 más 20, 100. Sí, está correcto. Ahora sí vamos a responder las preguntas. Me acerco un poco. A ver, entonces, ¿cómo respondemos a la pregunta A? Acá ya estoy poniendo ya RPTA, en color rojo. A ver, ¿qué dice ahí la pregunta A? Dice, completa la tabla, ya está, ya completa la tabla, ya está rellenado todo. Y determina, ¿cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? A ver, ¿qué dice la tabla? ¿A cuántas personas les gusta el básquet? 17, profesor. Claro, acá está. Recuerden que en esta columna son la cantidad de personas que quieren un deporte. Acá te está preguntando, ¿cuántas personas indicaron que el básquet es su deporte favorito? Respuesta, 17 personas. Ya está, personas. Respuesta de la B. A ver, vamos a ver la respuesta de la B. ¿Qué dice? ¿Qué podemos responder ahí? ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? Ojo, dice, no señaló al fútbol. ¿Qué porcentaje sería la respuesta? ¿Qué porcentaje sería la respuesta, mis estimados? A ver, nuevamente voy a leer, de repente no se entendió. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? No señaló al fútbol. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje? 0,4. Cuando te habla de porcentaje, no es cero, pues. Porcentaje está acá, ¿ve? Símbolo de porcentaje. 40%. 40% son los que les gusta el fútbol. Y acá te está diciendo qué porcentaje del personal no señaló, dice acá bien claro, dice no señaló al fútbol como su deporte favorito. No señaló. Si tú dices el 40 es lo que les gusta. Los que sí señalan que les gusta el fútbol. Y si aquí te dice no señaló, ¿qué porcentaje no señaló? ¿Cuál sería tu respuesta? El 10%. El 10%. Claro, el 10%, pero solamente será el 10%. No, profesor. Entonces, claro, el 10%. Entre todos sería 60%. Claro, entre todos sería 60%. ¿Por qué, profe? Porque también está incluido el 30% y también está incluido los que juegan tenis. Ellos, estas personas, dicen que no les gusta el fútbol. No señalaron que les guste el fútbol. ¿Cuánto suman en total? 30 más 10 más 20 sería 60%. ¿Qué porcentaje? Sería 60%. Ahí está. ¿Qué porcentaje del personal no señaló al fútbol como su deporte favorito? 60%. Ahí está. Entonces, jóvenes, ya hemos terminado de resolver esta página. Ahí lo pongo todo, ¿ve? Para que ustedes puedan ver lo que se hizo para poder rellenar toda esa columna. Son operaciones que hemos estudiado la clase anterior. Yo te dije cómo íbamos a resolver cada frecuencia, cómo se encuentra cada frecuencia. Ya, entonces, recuerden que esta es la página número 18 y pasemos al siguiente. A ver, por acá. Vamos a ver, ¿qué dice por acá? Tenemos en la página siguiente 3 preguntas. Vamos a responder rápidamente las preguntas. La primera dice,
Describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Voy a describir el procedimiento. ¿Cómo se desarrolló? O sea, ¿cómo desarrollamos nosotros? A ver, vamos a dar respuesta acá. Así, algo simple nada más. Ya, algo simple nada más. A ver, describe el procedimiento. Lo que se hizo primero es, voy a describir, leer. A ver, si me dice describe el procedimiento que se realizó para dar respuesta a las preguntas. Lo primero, vamos a escribir, lo primero que se hizo es leer el problema. El problema. ¿Qué más? Analizar los datos. Analizar los datos. Los datos. Ya que en la tabla estaban incompletos. Ya, incompletos. Luego se resolvió mediante operaciones matemáticos según las frecuencias. Ya, claro, pues. Cada frecuencia va a tener su propio desarrollo. La frecuencia absoluta, en este caso es frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, su propia operación, y la frecuencia relativa porcentual, su propia operación. Ya, acá estoy describiendo así brevemente lo que se hizo. Lo primero que se hizo es leer el problema, analizar los datos, ya que en la tabla estaban incompletos. Luego se resolvió mediante operaciones matemáticas según las frecuencias. Según las frecuencias. Para finalmente responder las preguntas de la situación. Cuando yo me refiero a la situación es sobre el problema, ¿no? Sobre la situación. Ya está. Eso sería la respuesta para esta pregunta. ¿Ya? Lo primero que se hizo es leer el problema, analizar los datos, ya que en la tabla estaban incompletos. Luego se resolvió mediante operaciones matemáticas según las frecuencias, para finalmente responder las preguntas de la situación. Muy bien. Pregunta 2. A ver, pregunta 2. ¿Fue necesario completar toda la tabla? ¿De qué depende esto en general? A ver, esta pregunta, claro, pues, ¿fue necesario completar toda la tabla? Ahí vamos a poner por acá, RPTA 1, porque acá hay dos preguntas, 1. A la 1 le preguntamos, le respondemos, ¿fue necesario completar toda la tabla? Sí. Sí fue necesario completar toda la tabla. Así nomás, claro, pues, es necesario. ¿Qué más dice acá? Otra pregunta, ¿de qué depende esto en general? RPTA 2. ¿De qué depende esto en general? A ver, depende mucho de los datos ya, mencionados, o ya escritos mejor, ya escritos en la tabla. Claro, pues, nosotros no pudiéramos haber resuelto sin esos datos que estaban ahí incompletos, ¿ya? Depende mucho de los datos ya escritos en la tabla. Porque gracias a esos datos incompletos, se pudo realizar
operaciones matemáticos según la frecuencia. Listo, claro, pues todo va a depender de la frecuencia. Porque nada va a salir así nomás. ¿Ya? Porque cada frecuencia tiene su propio desarrollo, su propio resultado, como sale. Ahí está. ¿Fue necesario completar toda la tabla? Sí, fue necesario completar toda la tabla. ¿De qué depende esto en general? O sea, para desarrollar la tabla dependió, pues, ¿no? De los datos que estaban escritos, ¿no? Depende mucho de los datos ya escritos en la tabla, porque gracias a esos datos incompletos, acá me faltó, incompleto sería acá, incompletos, ahí está, se pudo realizar operaciones matemáticas según la frecuencia. Ya está. A ver, pregunta número 3. A ver, me acerco ya, de repente, tómale captura para que puedas escribir. La variable cualitativa describe una cualidad o características de cada elemento de una muestra o población. Mira, acá te está dando un concepto. ¿De qué concepto, profe? De la variable cualitativa, pues. Acá ven, la variable cualitativa describe una cualidad o características de cada elemento de una muestra o población. Actualmente se expresa con palabras. Ahí está. Otro. Las variables cuantitativas miden o cuentan una característica numérica de cada elemento de una población. Característica numérica de cada elemento de una muestra o población. Sus valores se pueden expresar con números. Ahí está. De acuerdo a esta información, la pregunta es, de acuerdo a esta información, ¿a qué tipo de variable corresponden los datos de esta encuesta? A ver, esta encuesta a los trabajadores, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Qué tipo de variable es esta encuesta a los trabajadores que les gusta el deporte? ¿Cualitativa o cuantitativa? Su respuesta de ellos era numérico. Su respuesta de ellos era numérico. Por ejemplo, ¿no? Si yo te pregunto, oye, ¿te gusta fútbol, vóley o básquet? ¿Tú qué me vas a responder? 1, me vas a responder 2. Cuando la respuesta es numérica, es cuantitativa. Cuando la respuesta es en palabras, es cualitativa. Entonces, ¿cuál viene a ser esto acá? ¿A qué tipo de variable corresponde los datos de esta encuesta? ¿Ah? Respuesta, ¿cuál sería? Dímelo, ¿ah? Le corresponde. ¿Cuál sería? Corresponde. Dímelo, ¿cuál es? ¿Cualitativa o cuantitativa? ¿Cuál es? Dímelo. ¿Cómo fueron sus respuestas de los trabajadores? ¿Fue numérico o fue... Números, profesor. Fue numérico. O sea, si yo te pregunto, ¿te gusta el fútbol o te gusta el vóley? ¿Tú qué me vas a decir? Fútbol, ¿sí o no? Es en palabras, por lo tanto es una característica. Si fuera cuantitativa, me dijeras en números. Como por ejemplo, ¿cuántos hermanos tienes? No me vas a decir, 2 hermanos. Tu respuesta ya está en número ya. Entonces acá es una variable cualitativa. Cualitativa. ¿Por qué? Porque la respuesta de los trabajadores fueron literal, cualitativa. No fue numérico. Nosotros ya en la encuesta le ponemos numérico ya. Ya, muy bien, jóvenes, nos quedamos acá. Recuerda que no hay tarea en esta semana. La otra semana que viene sí hay tarea porque ya conoces de esto ya. Ya conoces cómo hemos trabajado. Muy bien, si se corta, ahí terminamos todo.